Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy siendo 20 de junio del 2022. Les tengo el tema, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la parte G del estudio del amor, no busca lo suyo propio. Así que, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Introducción, una pequeña introducción. B, lo que no es amar, porque vamos a ver 3 verbos y sus usos, pues para dejar que la misma Biblia se explique solita, ¿no? Y C, lo que sí es amar, y D, algunos beneficios de amar, porque son muchísimos, por toda la Biblia están. Bueno, en cuanto a la introducción, en la comunicación de Dios con Adán, Dios orientó al primer humano a las reglas de la vida. En la vida hay reglas y es para respetarlas, no para quebrantarlas. La única restricción que Dios le puso a Adán está en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el principio solamente había uno que estaba por encima de Adán, y ese era Dios. Con excepción de Dios, Adán era el ser supremo. Como soberano de la tierra, Adán tenía totalmente una estipulación restrictiva, siendo la consecuencia de su desobediencia, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La tierra fue maldita por el pecado de Adán y Eva. Ellos desobedecieron al mandato de Dios, murieron espiritualmente. Hay 4 cosas que se requieren para hoy día, en esta época de gracia, gobernar su propia vida. El Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios, la palabra escrita, la palabra de Dios y la familia de Dios. Y necesitamos las 4 porque hay quien está al acecho. Y el punto focal del diablo es quitar la palabra del corazón para que uno no tenga cómo resistirlo. Jesucristo y el apóstol Pablo nos enseña cómo pararnos firmes. Con escrito está, y él huirá de nosotros. Bueno, entonces ahora sí amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprendiendo a amar a Dios, aprendemos a amarnos a nosotros mismos para entonces dar amor de calidad. Es de esa manera, ¿no? Bueno, y como es en Gálatas 5:16 donde se encuentra ese versículo, es importante ver qué dice Pablo acerca de Gálatas. El argumento de Pablo demuestra que todas las versiones legalísticas del Evangelio son corrupciones de él y que el goce de la libertad cristiana depende de ver que la salvación es solamente por gracia, por medio de Cristo únicamente, recibida solo por la fe. En Gálatas 5:13 al 16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¡Qué privilegio! Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo, un hombre comprometido con la causa, en quien se le apareció Jesucristo y lo trajo al arrepentimiento y a la conversión. Un hombre que hablaba en lenguas más que todos los demás. Un hombre a quien Dios le reveló las 7 epístolas a la iglesia. Se relata acerca de él en el libro de Hechos, ¿sí? En Hechos 21, del versículo, en el 20, pero le leeré del 19. Pablo estaba ante Jacobo y ante los ancianos. Bueno, que ahí en el 19 les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, su diaconía, su servicio. Ahora sí el 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Vea el problema tan bárbaro en Gálatas.
Bueno, estos judíos habían nacido del Espíritu Santo, fueron salvos desde el día de Pentecostés, pero todavía eran celosos por la ley. No anduvieron en la grandeza de la revelación que vino en el día de Pentecostés, lo cual Pablo presentó y declaró con tanto de nuevo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estéis sujetos otra vez. Uno sí que es necio. La tendencia del hombre es a esclavizarse. Bueno, la palabra libertad, entre comillas, quiere decir sin restricciones, sin cadenas, libre, ¿sí? Estad pues firmes en la libertad, en la condición sin restricciones, en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, ¿qué es el yugo de la esclavitud? La ley. La ley tenía los 10 mandamientos. En los 4 evangelios, Jesucristo los resumió en 2. Hay una ley mayor, lo resumió. 1. Amarás al Señor tu Dios con todo, corazón, alma, mente y fuerzas, ¿sí? Con todo, no es con la mitad, no. Y 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy la iglesia tiene una ley mayor. Tenemos la ley del amor de Dios en Cristo en nosotros. ¡Qué bendición! Si vivimos el amor con el poder de Dios en nosotros y la mente renovada, no vamos por ahí a quebrantar los 10 mandamientos. Pues vivimos en un plano más alto, en un plano sobrenatural. Vivimos por la ley mayor. Recordemos que amar es para la gente amar con el amor agape, es para la gente renacida del Espíritu Santo. O sea, es espiritual, el amor agape es espiritual. Bueno, el libro de los Gálatas era una epístola de corrección, nos trae de vuelta la creencia correcta de Romanos. En Romanos 13, del 8 al 10, no debáis nada, sino el amaros los unos a los otros. O sea que el amor todo el tiempo se está pagando. Esa es nuestra única deuda. Todo el tiempo la estamos saldando. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, se recapitula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. En el versículo 10 hay una figura, un resaltador de Dios. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo cumple uno. Así como Jesucristo no vino a abrogar, a acabar con la ley, Él fue a cumplirla. Nosotros, sus hermanos, nosotros también la cumplimos. ¿Cómo? Con la ley mayor, con el amor de Dios. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La figura es empequeñecimiento o contraposición. No solo eso, sino que hace todo el bien que puede. Vea qué bendición. Según 1 Corintios 13:13, lo más grandioso que uno puede hacer por otra persona es amar, como lo ejemplifican Dios y Jesucristo. Y además nos pone un reto en Efesios 5:1 y 2. Recordemos, amar es una decisión, no es un sentimiento. Es que yo no siento amor. No, es tomar la decisión, voy a amar a fulanito de tal. Así me saque la piedra, así lo que sea. No. Mi mente está dirigida por Jesucristo, mi cabeza. Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es amor. Nosotros somos sus hijos amados, tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, su simiente incorruptible. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, eso es un andar, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor se evidencia en el servicio, en el dar.
Jesucristo nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. En YouTube pueden ver el estudio Más dichoso es dar que recibir. Bueno, Gálatas 5, 13 al 18. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15 y 16. Pero ahí hay un contraste. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que andar por el espíritu es contrario a andar por los sentidos. Recordemos que el practicar el amor agape es espiritual. Versículo 17 y 18, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Vea la importancia. Nacimos para vivir, ¿cierto? Pues renacimos para servir. Sin el Espíritu de Dios en nosotros, no seríamos hijos de Dios. Vemos que la razón de servirnos por amor es cumpliendo el segundo mandamiento. Mandato. La orden, ¿cuál es? Amar al prójimo como nosotros mismos. Y es andando por el Espíritu. Sin embargo, seguidamente vemos que si no cumplimos con este mandato, nos puede pasar el mordernos, el comernos, al punto de consumirnos. Bueno, hay un descenso en la escala. Por ejemplo, cuando uno se come una manzana, ¿sí? Es morder el primer paso, ¿cierto? Yo puedo bajarla ahí, pero yo también puedo comérmela. Esto es todavía más en la escala de acabar con la manzana. Y lo final es consumir la manzana. Bueno, pregunto, ¿será que si un hermano le saca la piedra al otro, entonces lo muerde para defenderse? ¿O se lo come a gritos? Porque hay muchos hogares donde todo es a gritos, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiere decir estos tres verbos? Así que esas tres palabras, para entenderlas, tenemos que estudiarlas, porque no son sinónimas. Veremos algunos usos para comprender de lo que se trata. Así que esto es los tres verbos están en lo que no es andar en amor. Morder es la palabra dacno, D-A-K-N-O, ¿sí? En el Strong es una forma prolongada, en la concordancia Strong, dice ahí, forma prolongada de una raíz primaria, morder. Figurado es frustrar, y este es el único uso. El diccionario de Bain dice, se usa metafóricamente de herir el alma o de desgarrarse con reproches. Ojo, porque eso es lo que prevalece hoy día. Necesitamos aprender a hablar sin reproches. Bueno, hay una palabra que podría ayudar a tener un poquito más de luz acerca de dacnu. Es dacru, D-A-K-R-U. Y la Reina Valera la traduce como lágrimas. Son 11 usos. Uno de ellos lo vimos cuando hablamos del servirnos por amor los unos a los otros. Solo lo nombré así como rapidito, y es el apóstol Pablo hablando ante los ancianos de la iglesia, y se estaban presentando cosas a las cuales había que velar, prestar mucha atención. Bueno, habrá gente que quiera morder, frustrar el movimiento de la palabra en uno o en la iglesia. ¿Sí? Es desgarrar, herir el alma, ¿cierto? Con reproches, echar en cara, reconvenir, también se usa como reconvenir. Así que nuestra respuesta es que servimos a Dios con toda humildad, y si hay lágrimas y pruebas, tentaciones, las superamos, porque nos apoyamos en la gracia de Dios.
Hacemos nuestra parte y el resto la hace Dios. Dios siempre cubre. Resistimos con creencia, con fe. Pues estamos seguros que Dios es fiel y además nos ama y además es nuestro ayudador. Así que vamos a ver ese uso de Dacru. Hay dos usos, en el 19 y en el 31. De Hechos 20. Hechos 20, le leeré el 19, el 21 y del 28 al 31. Sin embargo, voy a coger un poquitico de el 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, Pablo hablando, ¿no?, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Muchas lágrimas es Dacru. Y pruebas, ¿sí? Muchas lágrimas y pruebas. La palabra es peirazo. Peirazo, son tentaciones. ¿Se acuerdan en Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo compartí en YouTube el estudio de Aprovechando las Tribulaciones 1 y 2. Así que el apóstol Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, por el complot, ¿sí? Vean, los judíos, el pueblo escogido de Dios, a quienes vino Jesucristo y ellos no le reconocieron. Bueno, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, o sea, Dios, os ha puesto por obispos, o sea, supervisores, le está hablando a los ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, decía Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Lobos es un mamífero carnicero salvaje, enemigo del ganado, ¿cierto? Lobos rapaces, nos quiere mostrar dan una perspectiva de cómo trabaja el diablo. Lobos rapaces es inclinado al robo, ¿cierto? Le rapó el bolso. Bueno, entrarán entre vosotros, después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán, ojo al parche, y de los otros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ellos estaban buscando seguidores. No busquemos el like, busquemos ser seguidores de Jesucristo. ¡Qué privilegio tan grande! 31. Por tanto, velar es mantenerse despierto, alerta. Acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Con lágrimas, con la palabra dacru, ahí está. Y es llenos de bondad, uno amonesta es con bondad, con conocimiento. Bueno, vimos que morder es figurado, ¿cierto? Y en estos usos vemos cómo habrá oposición al movimiento de la palabra y eran personas que buscaban seguidores que los siguieran a ellos, ¿cierto? No al Señor Jesucristo. Querían llevarse a la gente que Jesucristo ganó por su propia sangre. Gente que debemos cuidar, ¿sí? Nosotros mismos de aquellos lobos rapaces que están al acecho, ¿cierto? En el libro del Dr. Wirbul, la Biblia me lo dice en la 4ª parte, la palabra en nuestras mentes, capítulo 15, hay un tema que se llama el aguijón de la carne de Pablo. Y son esos falsos hermanos. Ahí habla en 2 Corintios 12, del 7 al 10, Pablo le rogó 3 veces al Señor que le removiera
¿sí? Esos aguijones, ¿sí? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre, en la humildad de reconocer de que uno es débil y que ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios. Y necesitamos esforzarnos en la gracia, ¿sí? Ganar fortaleza en la gracia, que es en Cristo Jesús, como dice 2 Timoteo 2:1. Vea, los verdaderos colores de un hombre se ven rápidamente cuando los enemigos le hacen frente, ¿sí? Los enemigos sacan afuera el verdadero carácter de un hombre. Así era con Pablo. Él no se atrevía a depender de su propia fuerza. Él tuvo que depender de la abundante provisión de Dios. Un hombre débil, con Dios de su lado, es fuerte. Pero un hombre fuerte, sin Dios de su lado, es débil. Y además en esta porción de las Escrituras dice que el aguijón de la carne de Pablo era un mensajero de Satanás. Bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo versus comer. Entonces vamos a ver esa palabra comer. Es la palabra catestio. Son 15 usos. Comer, devorar, consumir. La concordancia Strong dice de catestio, la composición de catestio. Cata, abajo, ¿sí? Lugar o tiempo. Denota oposición, distribución o intensidad. Esto era intenso. Esta gente que estaba ahí fastidiando, ¿sí? Pero vamos a ver cómo es la palabra comer. Comer. ¿Cómo es que uno se come? ¿Cómo usa la palabra Dios la palabra comer en la Biblia? Bueno, entonces cata es abajo, ¿no? Y estio es comer. Bueno, entonces el primer uso está en Mateo 13:4. Trata de la parábola del sembrador. En el 13:4, pero la explicación está en el 13:19. En 3 evangelios está la parábola del sembrador, en Marcos 4 y en Lucas 8, para los que quieran estudiar o comparar, que es buenísimo. Bueno, entonces la parábola del sembrador está mostrando 4 terrenos donde es sembrada la semilla de la palabra. Dice en el 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿sí? La desaparecieron de la vista, ¿cierto? Bueno, el versículo 19 explica, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿sí? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo, la palabra malo es ponero, se usa de 2 maneras. De seres humanos, en pensamientos malos, palabras malas, acciones malas. Así que ojo, todo empieza por tener malos pensamientos. Así que pensemos lo mejor de la gente, pensemos lo mejor de las situaciones, ¿eh? Pensemos sanamente, eso es pensar, como dice en 1 Corintios 12, hablando de las manifestaciones de Espíritu Santo, o en 1 Corintios 14, está hablando de las manifestaciones de Espíritu Santo en la iglesia, y de repente, sed niños en vuestra manera de pensar, sed niños, en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Y repite, sed niños en la malicia. Ay, es que usted es muy ingenuo, fantástico, tiene la mente pura. Entonces, y no la entiende, viene el malo y arrebata, ¿sí? Entonces se usa de seres humanos, ¿sí? Porque hay muchas familias donde los gritos y el irrespeto y pensar mal, es que yo conozco a mi gente, esa frase es nociva, ¿sí? Esa frase es nociva. Entonces,
creamos en que Dios trabaja en el corazón de la gente con quien vivimos, por eso vivimos con ellos, porque son respetuosos de Dios, nos asociamos con los humildes, ¿cierto? Entonces, pensemos lo mejor, pensemos lo mejor. Y la otra manera, el malo, de cómo se usa el malo, es de Satanás o el diablo. Bueno, además la semilla, hablando aquí en esta porción, no cayó en buena tierra, por eso es que no hubo fruto. ¿Cuáles son las características de la buena tierra? En Marcos 4:20, porque esa es esa es la que queremos ser todo el tiempo mientras retorne Jesucristo, mientras vivamos en esta tierra, ¿cierto? Y estos son en el Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Tres cosas. Los que oyen es la palabra acuo, es oír entendiéndola. Así como ustedes ven en Mateo 13, el contexto ahí habla por qué les hablaba por parábolas. Le habló un montón de gente, pero solo los discípulos se acercaron y le preguntaron, explícanos, ¿qué es esto? Y él les explicó por qué hablaba por parábolas. Le decía, porque a ustedes les es danos conocer el reino de Dios y a ellos no. ¿Por qué? Porque ellos son los interesados, ellos querían ser buena tierra. Entonces, los que oyen, que es oír entendiéndola, porque la trabaja, la palabra, y la reciben es para decoman, se deleita en ella, se deleita practicándola porque ve el resultado aquí, resultado allá y quiero más, ¿cierto? Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, en la medida que lo hacemos así, vamos a tener el fruto. Vea, la actitud hacia la palabra determina nuestra espiritualidad y por ende el resultado. Si Dios es primero en todo, lo demás será añadido. La exhortación es hacer esa buena tierra, pues todos queremos fruto, ¿cierto? Bueno, los dos usos siguientes de comer se trata de los bienes. Entonces está en Marcos 12:40 y les voy a leer en la versión internacional. El contexto estaba Jesucristo alertando a tener mucho cuidado con los escribas, que ellos vivían era de las apariencias, fingían todo. Qué harta era vivir así. Yo fui una de esas, para que no me dijeran nada y para que fuera recibida en todos los lugares, yo fingía estar bien cuando por dentro estaba vuelta nada, ¿sí? Bueno, yo no fingía las mejores sillas ni la mejor ropa, pero estos señores escriban sí, las mejores sillas en la sinagoga, amaban las salutaciones en las calles y también parece que eran oportunistas. Dice ahí, se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Ay, vea pues. El tercer uso es hablando del hijo pródigo o el mal llamado hijo pródigo, porque esta parábola se llama el padre perdonador. El hijo pródigo, hay una película para que los quieran ver, una película del hijo pródigo actualizada en YouTube. Bueno, el adjetivo de la palabra pródigo es un adjetivo disipador o manos rotas, o sea que sus manos, todo lo que le llegaba seguía derecho se desaparecía. Dice en Lucas 15:30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido, ahí está la palabra comer, se la comió, se comió todos los bienes. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, le está recriminando el hijo que se quedó con el papá. Bueno, este relato, el énfasis está en el perdón del padre, pues la insensatez del hijo no impidió que su padre le perdonara y lo acogiera de nuevo. Eso es nuestro papá Dios. A pesar de que la embarramos unas 80,000 veces, vamos y le pedimos perdón y hacemos los ajustes para no volver a caer. Bueno, una nota aquí, la mala administración de los bienes está relacionado con la relación sexual ilícita. El otro uso, el cuarto uso, el contexto está en Juan 2:17.
Y el contexto es Jesús en el templo. Él halló que estaban vendiendo un montón de animales para el sacrificio, entonces hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo los que vendían palomas: quitad eso de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración se le llamaban, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estaban robando, vendiendo animales de primera, de segunda, como si fueran animales de primera, y algo tan sagrado como para el sacrificio, imagínense. El quinto uso está en 2 Corintios 11:20. Le leeré también el 21. Vea cómo estaban los corintios actuando. Pues estaban comiendo entre ellos, devorando. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, ahí está. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Mire el ambiente. 21 dice: para vergüenza, para eso fuimos demasiado débiles. Para vergüenza en el griego dice conforme a deshonor, digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Bueno, resumiendo estos usos. Según estos usos de comer, uno, bíblicamente, es desaparecer del corazón la palabra, porque no se tiene la actitud correcta y por eso no consigue fruto. Así que se ha de ser esa buena tierra y desarrollar las características correspondientes. Busquemos no solo oír, sino también entenderla, como lo hicieron los discípulos, que los discípulos se acercaron, ¿cierto? Ellos querían entender. 2. Comer es administrar mal los bienes recibidos, sea dejando que otros se aprovechen, como en el caso de las viudas o como en el caso del hijo manirroto. 3. El ardor, el celo que hay por los asuntos espirituales le consumen, le queman por dentro al comprometido cuando las cosas están fuera de control. No debemos ser débiles al permitir la carnalidad entre los creyentes. Si nuestro hermano necesita restauración, entonces hacerlo como estipula la Biblia, llenos de bondad, llenos de conocimiento y con espíritu de mansedumbre. Bueno, la otra palabra es consumir. Es la palabra analisco. Son 3 usos. Concordancia Strong dice usar totalmente. Se usa de 2 maneras. Literalmente, ser consumidos o destruidos por el fuego. Está en Lucas 9 y en 2 Tesalonicenses 2:8. Y metafóricamente aquí en Gálatas. Bueno, vamos en Lucas 9:54. Les leeré la versión Reina Valera actualizada del 2015. Estamos en el 2022, ¿no? El contexto agarró desde el 51, 9:51 al 56. Aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba el Señor Jesucristo, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron la palabra décoma, no lo acogieron como suyo propio, porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. 54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Bueno, en el 55 él se dio la vuelta y los reprendió y fueron a otra aldea. Vea, él los reprendió. Ellos pensaban, bueno, 2 cosas para anotar aquí. En el griego no hay esta porción que está añadida en la Reina Valera de 1960. Y por eso les leí la versión Reina Valera actualizada del 2015. Y la otra es que Jacobo y Juan, como
tú y yo, cualquiera de nosotros, podemos estar pensando que estamos actuando bien, ¿sí? Que esta es la mejor solución, ¿sí? Pero podemos estar en un error como estaban ellos. El otro uso en 2 Tesalonicenses 2:8. Allá el contexto es de nuestra reunión con Cristo. Uf, ese día será maravilloso. Y entonces se manifestará después de que nosotros nos hayamos ido con Jesucristo en la nube, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Matará es la palabra, no es destruir. Destruir es otra palabra, ¿sí? Matará con el espíritu de su boca. Bueno, resumiendo, consumir es destruir por el fuego, es la estocada final para matar, como lo hará el Señor Dios haciendo justicia. Dios es un Dios justo y su paciencia tiene límite. Bueno, ustedes pueden leer Gálatas 5 del 13 al 16 y hasta el 26. Y ustedes pueden ver cosas muy interesantes, sin embargo les leeré un poquito. Digo, pues andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 19 al 21, las obras de la carne son, y hay un listado negro horrible, y el énfasis después del listado es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Del 21 al 23 y el 24 al 26, más el fruto del Espíritu. Entonces habla de 9 facetas o manifestaciones de dicho fruto. El fruto, entre comillas, del Espíritu es designado en singular, a pesar de que consta de 9 manifestaciones por ser parecido a un racimo de uvas que crecen todos al mismo tiempo en la misma sazón. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí hay otra figura. Esta figura es asíndeton. Lista que enumera rápidamente sin detenerse en cada una para llegar pronto a lo principal. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el énfasis. La función de la ley es restringir. Y estas virtudes cristianas no tienen límite. Esto es libertad. Dice, y los que son de Cristo, no espero sino decir, del 24 al 25, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. En el griego dice, si vivimos por el Espíritu, también avancemos unidos. ¡Qué lindo! ¡Qué privilegio esa en el griego! 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, provocándonos, ¿no? Unos a otros, envidiando unos a otros. Estudiamos en YouTube El amor no tiene envidia, y ya comparto algunos antídotos contra la envidia. Y también el amor es paciente, A y B. Bueno, lo que sí es el amor al prójimo. 1 es restaurar con espíritu de mansedumbre. En Gálatas 6 del 1 al 5, ustedes pueden leer después. Y uno ve que hay un ejemplo en Gálatas 2 del 11 al 16, Pablo hizo una restauración con Pedro. 2. Gálatas 6 del 2 al 5, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En el 5, porque cada uno llevará su propia carga. Son 2 tipos de cargas, las que uno son internas, las que uno solo las lleva, y las externas, cargas que uno puede compartir. Y las que uno lleva solo, Dios y Jesucristo lo ayudan, y además Dios dice que es leve y es momentánea esa carga, ¿sí? Bueno, al final dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, vamos a estar buscando oportunidades para bendecir. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Otra manera de amar, lo que sí es amar. 3 es andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Uno puede leer Gálatas 5 y ahí estaban pasando cosas que no, ¿cómo así? Estaban cayendo de la gracia, porque por seguir la ley. Bueno, y luego dice en el 7, creo que es, la fe viene obra por el amor. El griego dice la fe que se
activa mediante el amor. ¿Queremos tener más fe? Entonces amemos. Qué tremendo. Otra manera de amar. En Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Estimulémonos, es catanoeo, observar completamente, captar, entender unos a otros para estimularnos al amor, ¿sí? Ese estimularnos se usa positivo y negativamente. En la octava característica del amor de Dios es la palabra paroxuno. Luego les compartiré sobre eso. Y dice, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, es una figura donde Pablo se incluye, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El congregarnos, es muy importante ver eso. Hay solo dos usos de esa palabra congregar y el otro está en 2 Tesalonicenses 2:1, como les dije ahorita, hablando de la gran reunión. Nuestras reuniones bíblicas deben ser un facsímil, algo muy parecido a lo que va a ser la gran reunión. Así que, pilas. Bueno, algunos beneficios de andar en el amor. Primero, Dios recompensa, y uno lo puede ver en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Es que eso es un trabajo arduo. Vienen molestias también, ¿sí? Etcétera. Así que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido, ¿se acuerdan, diaconía? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El otro uso que tengo acerca de la recompensa, Lucas 6, 31, 32 y 35. Aquí está la regla de oro. Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así hacedlo también vosotros con ellos. Porque amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman, no está haciendo uno nada ahí. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Nosotros también. El segundo beneficio, el amor cubrirá multitud de pecados. Ustedes pueden verlo en 1 Pedro 4:8 y en Santiago 5:20. Otro beneficio es hacer un servicio efectivo, como el servicio que servidos por amor los unos a los otros de Gálatas 5:13. Cuarto, el que ama al prójimo cumple la ley, ya lo hemos visto. 5. El ser imitadores de Dios como hijos amados, ya lo vimos, Efesios 5, 1 y 2. 6. Es Gálatas, es un seguro contra todo. Andar en amor es un seguro contra todo, es un antídoto, lo digo yo. Es un antídoto para no caer, para no menguar en nuestras vidas, y además es eterno, Gálatas 5:15, o como dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán las lenguas y la ciencia acabará, de todo eso acabará, pero el amor nunca deja de ser, y nunca caduca, nunca caes por andar en amor, pero necesito el Espíritu de Dios para yo amar a fulanito, sutanito, pero como Dios me inspire, no como ellos quieren. Séptimo beneficio, todo nos ayuda bien. En el griego vale leer Romano 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran juntamente Dios para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, hay dos porciones para leer para terminar. Primera Tesalonicenses 4:8, 4:9 y 10b. Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, de que os améis unos a otros. En el 10b. Pero os rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más,
Vean, nosotros somos la familia de Dios, cuya cabeza es Cristo. Él dirige, necesitamos las funciones de todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dios no nos quiere que nos estemos peleando, ¿sí? Él quiere que nos estemos amando. Y para terminar, Gálatas 5, 16 y 17, bueno, el 18. Hermanos, que es cuando acaba la epístola. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestra alma. Es esa palabra. Dios los bendiga.